Algo muy interesante en esta sección, que no necesariamente es de recta, pero sí podemos incluirlo como una subsección de rectas, es cómo hallar la distancia entre dos puntos en el plano. ¿Ok? Distancia entre dos puntos. Cuando los puntos están en una recta unidimensional, por ejemplo, esta recta que está acá, tenemos un punto x0 y x1, ¿ok? Es fácil saber que la distancia que separa estos dos puntos es simplemente x1 menos x0. Sin embargo, cuando pasamos al plano cartesiano y tenemos un punto en esta sección y otro punto por acá, la distancia como tal, que es la distancia, se define como el segmento de recta que une, el tamaño del segmento de recta que une estos dos puntos. Y de forma intuitiva, a diferencia del caso 1, que es cuando el plano es unidimensional, de una sola dimensión, no podemos saber a priori cuánto es el valor. Para esto vamos a usar el teorema de Pitágoras, que nos permite de una forma muy sencilla calcularlo. Vamos a verlo en otro dibujito. Supongamos que tenemos el plano cartesiano de esta forma, ¿okay? Y tenemos dos puntos en el plano. Aquí está el punto x0 y aquí está el punto x1. ¿Okay? Este punto tiene coordenada x0, y sub 0, y este punto tiene coordenadas x1, y sub 1. ¿Okay? Entonces, el segmento de recta que los une, vamos a colocarlo en azul. Es este que está acá. Vamos a pensar en el teorema de Pitágoras. Necesitamos dibujar un rectángulo y el triángulo más cómodo para calcular la distancia es simplemente un triángulo rectángulo. Por lo tanto, vamos a dibujar catetos. ¿Cuáles son los catetos? Los catetos serían una recta que va desde el punto paralela al eje X, desde el punto Y0 al punto X, a la coordenada X1, y otro cateto que vamos a colocar en azul, en rojo, no, vamos a colocarlo mejor en amarillo, que va paralelamente al eje Y, desde Y1 hasta Y0, o de Y0 a Y1, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo un triángulo rectángulo, donde el segmento verde y el segmento amarillo es la hipotenusa. El triángulo rectángulo tiene su ángulo recto en esta sección. ¿Ok? Este es el ángulo recto. Y nos interesa es hallar la distancia entre el punto Y0, entre el punto X0 Y0 y el punto X1 Y1. Y sabemos, por definición, que esa distancia es el tamaño del segmento de recta que une a esos puntos. Sería el tamaño de la hipotenusa. Entonces, vamos a marcarla como hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Queremos hallar la hipotenusa a través de la teorema de Pitágoras. Entonces nos hace falta encontrar el tamaño de los catetos. Pero es sencillo hallarlo, porque como vimos en el caso unidimensional,
el tamaño de este cateto, como está paralelo al eje Y sabemos que empieza en Y0 y termina en Y1, el tamaño de ese cateto es la diferencia Y1 menos Y0. Y de igual manera podemos obtener lo mismo con el cateto inferior, paralelo al eje X. Empieza en X0, empieza en Y1, es horizontal. Por lo tanto, el tamaño de ese cateto es X1 menos X0. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque en ambos casos son paralelos a los ejes, y como son paralelos a los ejes los podemos pensar como unidimensional en ese sentido. Entonces, el teorema de Pitágoras, si lo recordamos, ¿qué dice? El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Cuánto valen los catetos en este caso? X1 menos X0, Y1 menos Y0. Sustituyendo, vamos a obtener que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De el cateto 1, vamos a suponer que el cateto 1 es X1 menos X0 sin ningún problema. Más el cateto 2. ¿Cuánto vale el cateto 2? Y1 menos Y0 al cuadrado. Vamos a extender esto aquí. Por lo tanto, la distancia entre dos puntos no es más que la raíz cuadrada de X1 menos X0 al cuadrado más Y1 menos Y0 al cuadrado. Y esto lo podemos deducir por el teorema de Pitágoras.